Buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que se conecta en estos momentos. Vamos a esperar unos segundos para ver quién más logra entrar. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que se conecta. Hoy vamos a tener una conferencia bastante importante que podemos eh, poner en práctica y nos va a ayudar mucho para el despertar de la conciencia. Esta conferencia se llama Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, siempre hemos hablado en estos estudios de que tenemos el 97% de conciencia enfrascada o embutida en nuestros agregados psicológicos y tenemos un 3% de conciencia libre. Si hablamos francamente y sin ambague, sin equivocarnos, diremos que el 97% de conciencia que en nuestro interior llevamos se encuentra embotellada, embutida, metida dentro de cada uno de los yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo. Entonces siempre hemos en estos estudios enseñado dónde está ese 97% de conciencia. Entonces ese 97% de conciencia lo tenemos entre los diversos agregados psicológicos que están embotellados, que tienen atrapada nuestra conciencia, los diversos agregados psíquicos. Constituyen el mí mismo porque son nuestras propias creaciones, es nuestra propia legión, la que llevamos dentro. La esencia o conciencia está enfrascada en cada yo. O sea, cada fracción de conciencia está metida en cada uno de esos agregados psicológicos. Desde el más pequeñito hasta el más grande, tienes un determinado porcentaje de conciencia. Y cada uno se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Entonces, cada uno de esos agregados psicológicos actúa de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al momento que él se manifieste. Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o liberación de la conciencia sería imposible sin la desintegración de cada uno de esos yoes. Entonces, así como cada agregado psicológico tiene un determinado porcentaje de conciencia, la liberación o la muerte psicológica del agregado psíquico
va a liberar ese determinado porcentaje de conciencia que él tiene atrapada. Llámese un yo de la lujuria, llámese un yo de la envidia, llámese un yo borracho, llámese un yo alcohólico. Cada uno tiene un porcentaje determinado de conciencia que va a ser liberado en su momento cuando se desintegre, se elimine el agregado psíquico. Entonces, a mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. Entonces, entre más nosotros en el diario vivir estemos eliminando los agregados psicológicos mediante el proceso de la autoobservación, más porcentaje de autoconciencia va a haber en nuestro interior. Y a menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta vamos a tener. Entonces, el proceso de la muerte psicológica en el diario vivir va a estar dado por la cantidad de agregados psicológicos que eliminamos en el diario vivir con el proceso de la autoobservación. Inicialmente nosotros empezamos con pocos agregados psicológicos, pero cada uno con su trabajo va haciendo que ese porcentaje de conciencia vaya a ir aumentando, porque va a ir aumentando su muerte psicológica en cada uno de nosotros, para no dormirnos en el diario vivir. Entonces, hacer los esfuerzos por aumentar esa conciencia, esa muerte psicológica. No descansar, o sea, no irnos todos los días sin hacer una reflexión de qué elementos psicológicos maté yo en el día, qué esfuerzo hice por autoobservarme y aumentar esos agregados psicológicos, y de hecho pues ir a aumentar la muerte y aumentar el porcentaje de autoconciencia. El despertar de la conciencia solo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismo aquí y ahora. Entonces aquí y ahora debemos hacer los esfuerzos por autoobservarnos, qué se está moviendo en nuestra psicología, qué agregado psicológico me está hablando en mi interior, a qué centro pertenece, y invoco a mi Madre Divina para que elimine ese agregado psicológico, el yo que no me deja concentrar, el yo que anda pendiente del futuro, qué voy a hacer mañana, o está proyectando una actividad que ni siquiera ha llegado. Entonces el aquí y ahora es aprender a vivir este instante. Y el despertar de la conciencia va llegando de acuerdo a ese agregado psicológico que estoy muriendo. Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia esté embutida entre cada uno de esos yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida en estado subconsciente. Entonces, la conciencia que en estos momentos nosotros tenemos se encuentra dormida en nuestro subconsciente y se encuentra en cada uno de esos agregados psicológicos en nuestro interior. Entonces, se hace urgente transformar el subconsciente, o sea, se hace urgente transformar al subconsciente en consciente. Esto solo es posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismo. A medida que vayamos eliminando los yoes, que vayamos muriendo en nosotros mismos, entonces esa conciencia que se encuentra atrapada en el subconsciente se va a hacer consciente. ¿Por qué? Porque la conciencia empieza a ir despertando poco a poco gracias al proceso de la muerte psicológica, gracias al proceso de la invocación a nuestra Madre Divina para que elimine cada uno de esos agregados psicológicos. No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismo. Entonces el despertar se da cuando se muere psicológicamente. Entonces cada
chispita de conciencia, cada porcentaje de conciencia que se va liberando en la muerte psicológica, va aumentando el despertar. Sin esa muerte psicológica no hay despertar en ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que se necesita que muera el agregado psíquico para que nazca la luz, para que nazca la virtud que él tiene atrapada. Quienes intentan despertar primero para luego morir no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan resueltamente por el camino del error. Entonces no podemos pretender despertar y después empezar a morir a los agregados psicológicos, porque no es así. Primero se da el proceso de la muerte psicológica y poco a poco, gradualmente, con el aumento de esa muerte psicológica, se va a llegar al despertar de la conciencia. De lo contrario, seguimos marchando por el camino del error, por el camino equivocado. Vamos a ver que los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Entonces un niño recién nacido está totalmente despierto porque llega con ese 3% de conciencia pura. Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la criatura su belleza. Entonces nosotros vemos un niño recién nacido con una belleza inmaculada, con una belleza angelical. Es debido a eso, a que se acaba de reincorporar o llega la esencia de esa criatura, entra al cuerpo físico, ese 3% de conciencia limpia. No quiere decir que el 100% de la esencia o conciencia esté reincorporada en el recién nacido, como hablábamos, pero sí el 3% libre entra se reincorpora a esa esencia, a ese cuerpito recién nacido, que normalmente no está enfrascado en los yoes psicológicos. Esa esencia que acaba de llegar a incorporarse a un nuevo cuerpo físico entra y no tiene agregados psicológicos, ese 3% de conciencia. Sin embargo, ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos les da plena autoconciencia, les da lucidez en esa criatura recién nacida. Los adultos, nosotros los adultos, vemos en el recién nacido con piedad, con mucha emoción, vemos al niño recién nacido y pensamos equivocadamente que la criatura está en estado inconsciente, pero estamos equivocados lamentablemente, porque esa criatura, ese niño recién nacido, es el 3% de conciencia despierto en él. El recién nacido ve al adulto tal como es en realidad: inconsciente, cruel, perverso, malacaroso, malgeniado, iracundo. Él sí nos ve como realmente somos, debido a que en él se acaba de reincorporar la conciencia. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna y quisieran meterse entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo resulta algo que imposible. Entonces recordemos que a medida que cuando el niño recién nace, pues él no ha formado su personalidad, porque la personalidad se forma
a través de las costumbres de la familia donde llega, pero el recién nacido todavía no es consciente de nada de eso, sino que poco a poco va a ir formando su personalidad. Y mientras tanto, los diferentes agregados psicológicos que vienen con él están esperando el momento indicado para entrar en el niño. A veces las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas o yoes que se acercan a su cuna y entonces gritan, los niños lloran, los adultos no entienden qué es lo que está pasando y suponen que el niño está enfermo o que tiene hambre o sed. Tal es la inconsciencia de nosotros los adultos. Entonces, pues hay momentos donde esto sucede con el niño de pronto empieza a llorar y no se sabe por qué. Nosotros en nuestra ignorancia suponemos que está enfermo, que le duele algo. Pues hay que mirar también muchas de esas circunstancias porque a veces está sucediendo. Y debemos también mirar las otras circunstancias porque el niño sí está viendo con su 3% de conciencia limpia lo que nosotros no podemos ver. Entonces todas esas fantasmas, todos esos yoes que son de él, están esperando su momento para entrar y él sí los está viendo y se asusta por este proceso que está pasando en él. Entonces a medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de existencias anteriores van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. Entonces recordemos que regresa con un nuevo cuerpo físico y va a formar una nueva personalidad. Y esa nueva personalidad, a medida que se va formando, entonces empieza un momento matemático donde empiezan a llegar y a entrar los diversos agregados psicológicos a medida que el niño va creciendo. Entonces empiezan ya a entrar yoes de la ira, empiezan a entrar yoes malacarosos, empiezan a entrar yoes de desobediencia y así sucesivamente empiezan a entrar todos los diferentes agregados psicológicos del niño. Cuando ya su personalidad esté totalmente formada y definida, entonces ya entran toda su legión que traía de existencias anteriores. Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza. Entonces andamos como sonámbulos por todas partes. Entonces ya entra toda la legión en el nuevo cuerpo físico y ya quedamos con esa fealdad interior. Ya el 3% de conciencia volvió otra vez a quedar totalmente embutida en los yoes y empieza a manifestarse los diferentes agregados psicológicos en la existencia, yoes pornógrafos, yoes adúlteros, yoes chismosos, los diferentes agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior, yoes de la ira, yoes fumadores, cada uno de estos que en su tiempo, de acuerdo a las diferentes etapas, van a seguir entrando en la existencia. Entonces siempre inconscientes, nosotros siempre perversos, empezamos a vivir una nueva existencia con nuestra envoltura seminal totalmente empañada en los agregados psicológicos. Cuando morimos, cuando ya se da el proceso y no se hace nada en la existencia, tres cosas van al sepulcro. Es el cuerpo físico, el fondo vital orgánico y la personalidad. Entonces estas tres cosas van al sepulcro, mueren en la existencia. Ese fondo vital, entonces, que nombramos acá, cualquier fantasma se va desintegrando poco a poco frente a la fosa sepulcral a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando.
Entonces recordemos que en la conferencia de la muerte, ahí vemos que el cuerpo físico y el cuerpo vital entonces también se van desintegrando, y eso es lo que conocemos aquí como los fantasmas que se ven alrededor de la tumba. Esas personalidades que entran y salen en la tumba, que visitan los lugares donde existieron, pero son personalidades, y el cuerpo físico y el fondo vital también se van desintegrando. La personalidad también se va desintegrando, porque la personalidad es subconsciente, es infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que quiere. Se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares, ama a sus allegados, y se va disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica esa personalidad. Entonces recordemos que nada de lo que creemos acá que es real no es real, es solamente una ilusión de nuestros propios agregados psicológicos. Eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo pluralizado, el mí mismo, un montón de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia, la conciencia, que a su tiempo y a su hora retorna, se reincorpora. Entonces vemos acá que esa esencia de nuestra conciencia sigue atrapada en los agregados psíquicos, porque ya pasamos por el proceso de la niñez, ya estamos en otra edad de esta existencia, y ya tenemos todos los agregados psicológicos en nuestro interior. Que estemos en el conocimiento, estamos haciendo un esfuerzo por despertar, estamos haciendo un esfuerzo por morir, estamos haciendo un esfuerzo por aprovechar la oportunidad que tenemos de nuevo para seguir en el trabajo de limpiar ese 97% que tenemos en nuestro interior y que sigue atrapando a nuestra esencia. Entonces, a medida que morimos en nuestro interior a cada uno de esos agregados psicológicos, estamos limpiando ese 97% de conciencia. Estamos haciendo los esfuerzos por morir a nuestro interior, aprovechando la oportunidad de los tres factores para morir. Entonces resulta latente que al fabricar la nueva personalidad del niño se reincorporen también los yoes. Entonces los yoes se van a reincorporar, se fabrica una nueva personalidad y van a entrar los agregados psicológicos. Y esa pureza del niño, esa especie de santidad que vemos o inocencia en el niño, a medida que crece poco a poco, entonces se va perdiendo. Lo anterior nos permite observar que debemos hacer los trabajos, hacer dos trabajos diferentes, que debemos realizar esos dos trabajos diferentes que ya les vamos a mencionar, basado en lo que acabamos de ver. Un trabajo que debemos hacer es despertar el 3% de conciencia objetiva. Entonces tenemos un 3% de conciencia objetiva que se encuentra en los agregados psicológicos, en el yo, en el mí mismo. Tenemos que despertar ese 3% de conciencia. Esta parte de nuestro ser, el 3%, conoce el camino que deberá desandar. Para despertarlo debemos iniciar un trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, el 3% de conciencia debemos despertarlo. Ese 3% de conciencia que lucha cada día internamente para guiarnos, para hacer las cosas bien en nuestro interior. Él está siempre presto a ayudarnos, ese 3% de conciencia. Pero ¿cómo debemos hacer ese trabajo para despertarlo?
para que sea Él el que nos empiece a guiar en este proceso, es empezar el trabajo serio en los 3 factores de la revolución de la conciencia. El morir a la muerte psicológica, morir a nuestros agregados psíquicos, el nacer, empezar a trabajar con nuestra energía creadora sexual en la castidad científica, utilizando los órganos creadores para lo que es el trabajo objetivo, y el nacimiento espiritual. Y el tercer factor es el sacrificio consciente por la humanidad, que es en despertar el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás hermanos. Transferir el centro de gravedad. Debemos empezar en el trabajo a transferir ese centro de gravedad que actualmente se encuentra en la personalidad y transferirlo nuevamente a la conciencia. Entonces, en estos momentos tenemos un centro de gravedad basado en la personalidad, en el mundo ilusorio, en las preocupaciones del diario vivir, en el afán del diario vivir, en los diversos problemas, en las diferentes situaciones que en estos momentos vivimos, y estamos ese centro de gravedad puesto en la personalidad. Despertar el 3% de conciencia es poner nuevamente ese centro de gravedad en el ser, en la conciencia, para empezar el trabajo que nos va a guiar hacia la autorrealización íntima del ser. Salir de la fascinación en la que nos puso nuestra personalidad en las cosas del mundo. Entonces, como hablábamos, vivimos fascinados en el mundo físico, el son en función de la personalidad, en función de nuestros agregados psíquicos, en la ilusión de la vida, en la ilusión del dinero, en la ilusión de una cantidad de cosas que tenemos en el mundo físico y que giran en torno al sistema, en torno a la fascinación del mundo físico, y que no está ese centro de gravedad en pro de la conciencia. Un segundo trabajo que debemos hacer es liberar y despertar el 97% de subconsciencia. Entonces, tenemos un 3% de conciencia que es libre, y ese 3% de conciencia conoce el camino. Y tenemos un segundo, entonces el primer trabajo es despertar ese 3% y el segundo es liberar y despertar el 97% de conciencia que se encuentra embutido en cada agregado psicológico que se nos manifiesta día a día, que nos mueve día a día con sus hilos invisibles. Entonces es empezar a autoobservar esos hilos invisibles en nuestro interior. Esto implica morir en sí mismo, siguiendo estos pasos de la autoobservación para poder descubrir los diferentes defectos que se manifiestan. Entonces, en nuestro interior vamos a tener que empezar a autoobservarnos. Recordemos que forma parte del segundo trabajo que debemos hacer en pro del despertar de la conciencia y de aumentarla al 100%. Entonces, es empezar a morir psicológicamente con el proceso de la autoobservación psicológica. Los agregados psicológicos más pequeñitos que tenemos, esos detalles que no vemos y que día a día alimentan a los agregados psicológicos grandes, esos pequeños detalles tenemos que verlos en nuestro interior. ¿Por qué a mí me dio esta ira? Otra vez volvió a manifestarse en mi interior cuando vemos pasar al vecino que no nos gusta, cuando nos dicen algo, cuando escuchamos algo en el mundo exterior, qué fibras nos mueven en nuestro interior. Esos pequeños detalles debemos empezar a eliminarlos de nuestro interior, esos pequeños detalles que día a día alimentan la legión en nosotros.
ese proceso de autoobservación que debemos hacer en nuestro interior, sin juzgar a nadie. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, vamos a juzgar a nuestro propio yo psicológico. Tenemos que hacer en segundo lugar un enjuiciamiento. Cada defecto descubierto debe ser juzgado hasta ser comprendido plenamente mediante la reflexión y la meditación. Entonces tenemos que empezar a reflexionar en ese agregado psicológico en nuestro interior, esa charla que tenemos en nuestro interior que no nos deja concentrar en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiere esa charla en mi interior? Ya colocó un programa, colocó una identificación en la mente con la vecina, con el vecino, y yo estoy ahí embelesado con ella y no la estoy autoobservando. Entonces debo empezar a autoobservarla, entrarla en reflexión y llevarla a la práctica de meditación y eliminar esos agregados psicológicos de nuestro interior. Ese es nuestro segundo trabajo que tenemos que realizar para despertar la conciencia, para aumentarla en el trabajo de desembotellarla de ese 97% en la cual ella se encuentra embutida en estos momentos. Y en la eliminación, tenemos que eliminar el agregado psicológico mediante la súplica a nuestra Madre Divina individual y particular. No debemos olvidar la invocación a nuestra Madre Divina. Ella es la encargada de hacer ese trabajo en nuestro interior. Es una parte primordial de nuestro ser que hace este trabajo en nuestro interior. No lo hace nadie más. Es nuestra Madre Divina individual y particular la que nos asiste, la que limpia cada vez que la invocamos, limpia nuestra mente, limpia nuestros centros de la máquina humana, de estos agregados psicológicos indeseables que cargamos en nuestro interior. Entonces, es urgente transformar al subconsciente en consciente. Esta conferencia pues es bastante clara. Esta conferencia nos ayuda a entender que nuestra conciencia está dividida en esa parte subconsciente que es nuestro 97% de agregados psicológicos, los cuales tienen atrapada esa conciencia, y que tenemos también ese 3% de conciencia libre en nuestro interior, que es la que conoce el camino y nos va a guiar en el trabajo de ese despertar de la conciencia gradual en nuestro interior. Entonces, el método que este conocimiento brinda a la humanidad y que enseñamos aquí es la eliminación de los agregados psicológicos mediante la petición a nuestra Madre Divina para eliminar esos mismos agregados psíquicos en nuestro interior. Enseñamos también el factor del nacimiento, aprender a utilizar nuestra energía creadora sexual para poder crear esos cuerpos superiores de existencia del ser, para que esa conciencia libre se manifieste en otros planos y en este mismo. Y el sacrificio por la humanidad es el método primordial y fundamental y sencillo que se entrega en el conocimiento de sí mismo, para que cada uno, sin seguir a nadie, sin estar por allá leyendo libros de yo no sé qué trascendente, nada, es solamente trabajando con esos 3 factores de la revolución de la conciencia, buscando despertar su 3% de conciencia para que sea su propio ser el que lo guíe. Ese es el método primordial para despertar esa conciencia objetiva en nuestro interior, porque tenemos el 97% enfrascado en conciencia subjetiva, que es de los agregados psicológicos que nos mueven día a día hacia diversos planes, comedias, tragedias, dolor que se tiene en el diario vivir. Entonces es la práctica en esos 3 factores de la revolución de la conciencia la que nos va a permitir despertar. No hay otro camino.
es el camino que en estos estudios enseñamos para que cada uno lo vivencie, para que cada uno lo practique y no estar siguiendo en el mundo exterior a nadie. Entonces esta conferencia es de bastante importancia. Es una conferencia donde nos vuelve a recordar el camino, nos vuelve a decir qué sucede con nuestro cuerpo físico si no hacemos nada por el despertar de la conciencia. Aquí se queda el cuerpo físico, la parte vital y la personalidad, pero el agregado psicológico, si no lo eliminamos, vuelve y regresa otra vez al tapete de la existencia. Entonces, esta conferencia nos invita de nuevo a retomar ese trabajo que hemos hecho hasta el momento y afianzarnos más en la muerte psicológica, en los 3 factores, y empezar a hacer el esfuerzo por despertar esa conciencia del 3% que tenemos y eliminar ese 97% que llevamos en nuestro interior. Esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy, de las 2 conciencias, empezar a saber cuáles son las 2, la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva que tenemos en nuestro interior, y poder de nuevo seguir en el trabajo del despertar. Entonces, pues agradecerle de nuevo a toda la comunidad de Bolivia que se logra conectar con nosotros. Nos siguen en nuestra página de Facebook con las conferencias. Las preguntas que tengan, con mucho gusto nos las pueden dejar por el interno y se contestan. Mi nombre es César Martínez, un conferencista que está en la lucha como cualquier otro, como cualquier persona en la lucha por su despertar y llevando este conocimiento a los demás hermanos para que logremos un día el despertar de la conciencia en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad. El conocimiento se entrega de esa manera para que cada uno pues lo practique y cada uno encuentre a su 3% de conciencia, a su ser, y logre su propio despertar. Pues invitarlos a continuar en el trabajo interior, a no desfallecer y un día cada uno con su propio trabajo verá el fruto de sus propios esfuerzos. Pues de nuevo recordarles los avisos previos. Somos las personas encargadas de difundir el conocimiento de sí mismo. Cualquier persona ajena a él que se haga pasar por nosotros pues no pertenece, y pues ahí dejamos los teléfonos para que cada uno pueda comunicarse. El aviso importante de lo que no somos. Bien lo pueden leer de nuevo, y es una aclaración para que las personas pues tengan una idea clara de lo que es este conocimiento que se está entregando a Bolivia, y invitarlos a nuestra próxima conferencia el próximo miércoles, que es Criaturas Mecánicas. De nuevo pues agradecerles a toda la comunidad de Bolivia que se conecta, que nos ayuda a difundir este conocimiento por todo Bolivia en estos momentos de pandemia, para hacerles de nuevo la invitación a que se vinculen a empezar a difundir el conocimiento por compartiendo las conferencias, a hablarle a las personas más allegadas, y así poco a poco empezar a trabajar ese 3er factor, que es también de vital importancia, porque el que da sabiduría recibe sabiduría. Entonces agradecerles a todas las personas que se comunicaron, que se conectaron hoy con nosotros, e invitarlos a seguir en el trabajo, en el esfuerzo por despertar. Vamos a dar unos segundos, y los que quieran formular las preguntas pues con mucho gusto nos las pueden hacer por el
por el interno o aquí mismo en el aire, en vivo, cuando estemos transmitiendo, también las pueden hacer. Agradecerle a todas las personas que se conectaron, a César, a Seila, a Narciso, a Abigail, a Wilson, a todos ellos que de las diferentes comunidades, departamentos de Bolivia, de La Paz, de Sucre, de Potosí, de Cuchizaca, de Beni, de Pandó, a todos ellos, muchas gracias por conectarse y tenemos un gran trabajo por Bolivia para llevar este conocimiento a todas las comunidades. Bueno, agradecerle a todos ustedes por conectarse y desearles que pasen una feliz noche. Nos vemos entonces el próximo miércoles.